El licenciado Juan José García Ochoa es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas por la Universidad Iberoamericana y también ha realizado estudios de maestría en Economía con la especialidad en Política Económica en la UNAM. Fue diputado federal, donde participó en las comisiones de Relaciones Exteriores y Economía. Bienvenidos todos a esta última mesa del foro Rediseño de las Comisiones de Derechos Humanos a partir de la Reforma Constitucional. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una presentación de quienes participan en este panel, en esta mesa, y les vamos posteriormente a dar paulatinamente el uso de la palabra. En primer lugar voy a presentar al doctor José Antonio Caballero Juárez. Él obtuvo una licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra en España. Asimismo, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Stanford. Se encuentra vinculado al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1991. Actualmente es investigador titular B y investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja temas relacionados con la función jurisdiccional, la procuración de justicia, el acceso a la justicia e historia del derecho. Actualmente es director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Entre sus publicaciones destaca el diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas, adscrito en coautoría con Hugo Concha. También ha publicado libros, capítulos de libro, ponencias y artículos sobre diversos temas relacionados con sus áreas de trabajo. Ha sido profesor en diversas universidades e institutos de capacitación judicial y asimismo ha colaborado como consultor en proyectos relacionados con la justicia con diversas organizaciones nacionales e internacionales. Por favor, si nos pudiera iniciar, por favor, con esta mesa. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Empiezo. Quiero hablar de tres temas a propósito de lo que nos convoca el día de hoy. Lo primero que quiero hacer es hablar del tema de los derechos humanos y el nuevo orden constitucional. Esta idea ciertamente fue expresada de alguna manera por el doctor López Ayllón en el panel previo. Quisiera hacer algunos comentarios muy específicos. El segundo tema es la reorganización de alguna manera desde la perspectiva de lo que podríamos denominar el sistema de garantías constitucionales. Cuando estoy hablando de garantías constitucionales son esencialmente mecanismos de protección y ya no desde la perspectiva que tradicionalmente se reconocía en nuestro ámbito constitucional en el concepto de garantías individuales. Aquí serían ya garantías como mecanismos efectivos para hacer valer. Y en tercer lugar voy a hablar de lo que yo entiendo serían los retos desde la perspectiva de las comisiones a la luz de esta reorganización institucional. Primero, me parece desde el punto de vista de los derechos humanos, ciertamente estamos viviendo una nueva ola. ¿Una nueva ola en qué sentido? Cuando ustedes hablaban de derechos humanos a principios de los años 90, se hablaba de un perfil muy particular de derechos humanos, sobre todo muy concentrados hacia el individuo. La nueva ola nos abre una perspectiva completamente nueva. Ciertamente, el problema que estamos viviendo en este momento en el contexto nacional nos tiene que hacer retomar también muchas de las perspectivas que habíamos considerado que se encontraban resueltas. Para decirlo con toda claridad, la relación entre el Estado y los individuos, sobre todo en el ámbito de la justicia, de la seguridad pública, está de alguna manera volviéndose a discutir y me parece que aquí hay un espacio importante nuevamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Por decirlo de alguna manera, tenemos que retomar muchos de los discursos que se estaban planteando desde los años 90. Aquí hay un tema importante. En segundo lugar, me parece que tenemos la gran pregunta de la desigualdad. ¿Qué debemos hacer desde el punto de vista de la desigualdad a la luz de los derechos humanos? Evidentemente estoy hablando de derechos económicos sociales.
y culturales, desde luego. En particular, algunas de las aproximaciones tienen mucho que ver con cuestiones muy particulares. El tema de género, por ejemplo. Se habla con mucha frecuencia de temas de género, pero en el día a día cuesta mucho trabajo llevar el problema del género del discurso a la práctica cotidiana. Y esto en términos generales lo podemos ver no solo en temas de género, lo podemos ver en otros temas muy particulares. De hecho, las minorías, por ejemplo, me parece otro tema especialmente importante donde se plantearían algunas cuestiones. En términos generales, lo que estoy tratando de decir es que la Constitución o las reformas constitucionales nos han generado un nuevo catálogo de derechos. Un nuevo catálogo de derechos que en términos generales se encuentra indefinido. La Constitución nos ayuda a dibujar sus contornos, pero estos contornos se pueden ampliar o se pueden restringir de muchas maneras. Y este es el espacio, me parece, de discusión que tendríamos que tener cuando estamos hablando de un rediseño de las comisiones. Desde el punto de vista de las garantías, las reformas al amparo evidentemente son importantes y no quiero referirme a todas ellas, simplemente hacer alusión a algunos puntos en particular y a su impacto desde la perspectiva de las comisiones de derechos humanos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la incorporación o el potencial de generar amparos en contra de actos de particulares. Desde luego, la perspectiva de las comisiones, si queremos seguir directamente, el texto del 102 hablaría de autoridades administrativas, pero la concepción amplia del concepto de autoridad, valga la expresión, nos va a llevar a un ámbito distinto. ¿Qué perspectiva tienen los particulares en ese sentido? Digamos, desde el punto de vista de amparo, parece que vamos a tener un ámbito muy litigioso muy claro. En el ámbito de las comisiones de derechos humanos, ¿cuál es nuestra expectativa? Ahí hay buenas preguntas. Para decirlo con mucha claridad, ¿podríamos trasladar el concepto abierto de autoridad para efectos del amparo en el caso de particulares para iniciar temas en materia de derechos humanos? Me parece que sí. ¿Cuáles son los límites y en qué condiciones? Desde el punto de vista del litigio colectivo, tendríamos otra vez un nuevo punto. Las reformas al artículo 17 de la Constitución, la incorporación de la posibilidad del amparo colectivo, nos da, tanto en el litigio ordinario como en el litigio constitucional, una perspectiva de discusión de este tipo de temas. En ese sentido, la perspectiva de las comisiones nuevamente, ¿hacia dónde debe transitar? Incluso podríamos pensar en aspectos de legitimación procesal. Desde luego ya existe la legitimación procesal para el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Podríamos empezar a pensar en ciertas legitimaciones procesales para llevar cuestiones de colectivos. Piensen ustedes en la Profeco y la posibilidad o el potencial que tiene la Profeco para llevar precisamente asuntos colectivos, o las colectividades simplemente operando directamente. El tema de la representación aquí es importante, y desde luego también el tema de las reparaciones, ya había salido en una pregunta en el panel anterior.